Hola, profe, buenas noches. Sí, señor, yo escucho. Bueno, qué pena haber llegado tarde, pero el otro grupo llegó tarde porque estaban al coloquio o no pueden salir. Eso, Laura, ¿qué tal estuvo? Sí, estoy teniendo problemas de conexión, entonces bueno, muy bien, Laura. ¿Y qué tal? ¿Lograron? Buenas tardes, Sandra, ¿cómo te va? ¿Entendieron la temática? ¿Más o menos se subieron en los temas que desarrollaron las profes? Hola. Sí, pero ¿entendieron los temas que desarrollaron? Bueno, Mani, me parece bien interesante que ya en el tercer semestre ustedes estén entendiendo. Dice que es a la profe Ana, a la profe Mariela y me parece que era el profe Julio en torno a los derechos. Entonces, es interesante que aprovechen esas oportunidades de los profesores que les diseñan para poder ampliar los conocimientos. Muy bien. Entonces, le pido el favor a Juliana. Entonces, continuamos con el tema de las diapositivas para ver si somos capaces de terminar. Porque apenas llevamos familia y nutrición. Nos falta componente pedagógico, el grupo que tiene componente pedagógico para que comparta las diapositivas. Sí, les estoy pidiendo el favor de que quién tiene componente pedagógico para que suba las diapositivas, porque yo tengo aquí cuatro diapositivas, pero no me le colocaron el nombre. Profesor, buenas tardes. Proceso pedagógico, ¿verdad? ¿Me escucha? Profesor, No, Jenny, no se escucha, pero sí se escucha tu canción. Muchas gracias. no es que tengo el niño, me toca ponerle canciones para que se entretenga y me deje, profe. Pero entonces hazme el favor y silencias el micrófono. ¿Cómo hacemos ahorita la clase?
Sí, señor, lo que pasa es que el grupo mío es el que tiene proceso pedagógico. Pues entonces deja que los otros sustenten. Dame el favor. Bien, ¿ya la están viendo ahí? Sí, señor, ya se ve. Listo, entonces me avisan si les está dejando, que voy a ver si le puedo colocar aquí, presentaciones diapositivas. ¿Mejor? ¿Ahí están viendo? Sí. Sí, profe, ahí se ve mejor. Bueno, entonces como este es el grupo de Jenny y Jenny no puede hablar y Michelle tampoco, entonces eh, este componente, este componente que es muy fuerte, ¿cierto? Porque es el propio de nosotros, el de proceso pedagógico, que lo voy a escribir por acá de una vez, porque me toca escribir, que es de Jenny y Profe, yo Michelle. sí, profesor, qué pena. Dime. Yo sí puedo exponer. No, pero Leila, es que allá se escucha la música y no, no, no podemos. Ah, bueno. Eh, la relación entre la característica sí que me habla muy importante que les he insistido en torno al contexto. Miren lo que por eso los he molestado todo el semestre en torno a identificar la población, la comunidad, el contexto donde estoy trabajando, donde me estoy desempeñando. Yo considero que el docente se debe a la comunidad educativa, a un territorio, a la territorialidad, al espacio donde se encuentra. En la construcción del proyecto pedagógico debe ir de la mano con ese contexto. Yo no puedo ir a montar un proyecto pedagógico porque no lo va a entender. La misma población eh, se va a encontrar confundida porque mi proyecto pedagógico no va de la mano con las expectativas y las necesidades de esa población. ¿Ve? Sin duda, el desarrollo armónico e integral de las niñas y los niños. ¿Ve? Eh, yo no sé si yo le di grabar a la, porque yo estoy aquí por fuera. Y los objetivos, pues el reconocimiento de contextos que se desarrolla la vida y el marco político eh, niños. ¿Dónde le estoy viendo aquí? Es este. Con la cuestión de lo de la música no me tocó volver acá.
Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, aquí volví. ¿Ya ven la diapositiva? No, profe. Porque ya la estoy compartiendo. Sí, ya, profe. Ah, bueno, gracias. Profe, ya se ven, pero se ven muy Entonces, pequeños. sí, es que ahí ya la pasé a forma de diapositiva. ¿Ya le sale solita? Es que yo no Sí, estoy allá profe, en el curso, ya se ve estoy un aquí en mi poquito grande. computador. Bueno, muy bien. Entonces, mm, toda esta parte de los objetivos y los principios en torno a, y supremamente importante de esta parte pedagógico, cómo se deben desarrollar los proyectos de acuerdo a las necesidades con la posición en la que estoy trabajando. ¿Sí? Y con eso es muy importante, y a partir de las observaciones y a partir de los diagnósticos que hago, tengo que estar muy relacionado con el contexto. ¿Sí? Porque eh, la utilización, por ejemplo, de unos materiales y unos recursos cuando el contexto no los tiene o son de difícil acceso a esos recursos o la adquisición. ¿Ve? Por ejemplo, el tema del Internet. Si yo veo que yo estoy en una región donde no hay conectividad, donde los niños no tienen, como lo que está sucediendo ahorita con las escuelas. Esta semana, no sé, de mis 35 niños, por ahí con 15 nos ha ido muy bien, pero los otros 20 que no tienen internet, que no tienen datos, que no tienen celular, que no tienen computador, que no saben el tema de la virtualidad, de cómo bajar un archivo, de cómo, ¿sí? Entonces, a uno le toca irse ajustando a ese contexto, a ese contexto. Talento humano, ¿quién me hace el favor y lee? Léame el favor. Talento humano. Define las formas de trabajo que serán la base para generar experiencias pedagógicas y ambientales enriquecidos para favorecer interacciones y prácticas de cuidado que promuevan el desarrollo integral de las niñas y los niños. ¿Sí? Supremamente importante sobre nosotros, mis amigas, es que gira el eje, la parte educativa. Las familias, lo hemos visto en las tutorías, cuando estábamos allá en el Vicente Azuero, y ahorita que socializaron familia y todo, eh, esto, las familias están al revés. Las familias están al revés, las familias son muy disfuncionales en Colombia. Y los niños son los que están necesitando la formación. ¿Ve? Los contextos están muy regulares. ¿Sí? Uno aquí en Bucaramanga se pone a mirar aquí el casco urbano, algunas partes de Florida, algunas partes de Girón, algunas partes de Piedecuesta, pero si ustedes miran alrededor de estos 4 municipios, grave, grave, es decir, no sé, atreviendo que tal vez el 10% de toda la población del área metropolitana es una población que más o menos, bueno, tienen un cierto nivel, pero el 90% de la población con la es una población muy regular. ¿Eh? Entonces ahí está el reto de nosotros como docentes. Con las estrategias, hazme el favor. Profe, quitaste la presentación. No, yo no la quité. De pronto alguna por allá molestando, como ahorita con la cuestión de lo de la música. Yo no la quité porque yo estoy por fuera de la sala. Yo estoy ahí con mi computador. Profe, pues no se ve la presentación. Y por eso fue que me tocó darles al rol al inicio de participantes.
porque se me ha presentado el problema de que los estudiantes se han emocionado muchísimo y empiezan a molestar al chico. ¿Ya la ven? ¿O todavía no? Sí, profe, ya la vemos. Ah, bueno, entonces continuemos con las estrategias. ¿Quién sigue? ¿O no hay nadie que quiera participar? Las Profe, estrategias yo las leo. Ok. representan el cómo del trabajo pedagógico, orientan la manera en que las maestras y los maestros con el grupo de niñas y niños organizan las experiencias y los ambientes, teniendo en cuenta las actividades rectoras en la primera infancia, el juego, arte, literatura y la exploración del medio. ¿Sigo? Sigue, sígame por favor. La elección de las estrategias pedagógicas. Deben tener en cuenta que las niñas y los niños son protagonistas de su desarrollo y que las maestras, los maestros, las familias o cuidadores son actores importantes de este proceso, dado que establecen vínculos de apego seguro, relaciones de confianza, promueven la autonomía y experiencias en las que despliegan todas sus capacidades. Muy bien. ¿Quién me puede decir qué relación tiene este tema que estamos hablando de talento humano? Porque este es el eje central de esta cartilla, la parte de nosotros como docentes. ¿Qué relación tiene con las estrategias pedagógicas y la lectura del contexto? ¿Qué relación hay ahí en esas tres partes? Dime. ¿Qué relación hay? Entre nosotros como docentes con estas estrategias pedagógicas y el contexto. Profe, qué pena, ¿me puede repetir la pregunta? Es que se me fue un poquito el audio y no lo entiendo. ¿Qué relación hay entre nosotros como docentes, que somos el talento humano, ¿sí?, con las estrategias pedagógicas y el contexto? ¿Qué relación hay ahí? ¿Ninguna? Pues para mí, profe, pues nosotros como somos quienes, digamos, lideramos ahí el proceso con los niños, debemos conocer cuáles son o cuáles son las herramientas más acertadas o cuáles son las estrategias pedagógicas que me permitan a mí generarle a los niños un proceso o un aprendizaje significativo, ¿sí? Debo conocer cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades de los niños para así poder implementar esas herramientas de trabajo que me permitan a mí llevar a cabo mis clases o mis actividades
que sean gratificantes tanto para mí como para los niños a quienes van dirigidas. Eso es. Muy bien, muy bien. A partir de la lectura que yo hago del contexto, al ir a desarrollar mis contenidos, ¿cierto? Que son los que me da el Ministerio de Educación Nacional, que lo bajan allá en el bienestar familiar, en el Centro de Desarrollo Integral o en un jardín donde yo entre a trabajar, yo tengo que ir a desarrollar unos contenidos, unos temas, unas dimensiones en los niños, a partir de saber entender el contexto en el que ellos están, porque los niños están inmersos dentro de un contexto, dentro de un espacio. Los niños están inmersos dentro de una familia. Yo tengo que tener la capacidad, pues obvio, eso es poco a poco en donde uno va desarrollando la habilidad de leer las familias, como les digo yo. Uno tiene que leer, allá cuando va a recibir los niños, no es solamente ir a pararse allá como se paran, ¿no? Muchas docentes, no, es observar y mirar cómo viene el niño presentadito, cómo viene arregladito, cómo viene con su lonchita, con sus cosas, y la mamá que lo trae, cómo viene, ¿sí? Es leer, y cuando uno empieza a hablar con ellos, a interactuar, tener esa capacidad de leer las familias, de leer el contexto. ¿Sí? Eso no es solamente cualquier cantidad de docentes, los ve uno que llegan en los carros y para adentro, ¿sí? Pero y uno les pregunta, oye, por aquí un puesto de salud, oye, por aquí cuántos parques infantiles hay para los niños, no saben. ¿Cuántas bibliotecas tienen aquí cerca al barrio? No saben. Quiere decir que son gentes que no están dentro del barrio, ¿eh? Y pues claro que los contenidos, ya les digo, en el caso de los pequeños, las dimensiones que voy a desarrollar, con qué estrategias pedagógicas voy a utilizar. Estos días me estuvieron insistiendo en unas entrevistas para modelos pedagógicos. Yo no sé, ¿ustedes también están en esa materia? Sí, señor, en modelos. Bueno, muy bien. Entonces no sé si el grupo de ustedes, alguna de las estudiantes que tengo, le colocaba el ejemplo. Yo puedo ir a utilizar una estrategia pedagógica, por ejemplo, virtual, el tema de los computadores, muy bien en la ciudad, pero en el caso de los niños del campo, sí que tienen yo puedo utilizar una estrategia pedagógica más vivencial, porque ellos allá sí que ven los animalitos, o ven el tema de la agricultura, las plantas, ¿ve? Entonces, si yo estoy en un contexto rural, pues la parte de ciencias naturales, por ejemplo, para ir a trabajar las plantas, para ir a trabajar la parte de los ríos, el agua, los animalitos, ¿sí? Entonces los niños, ellos sí que desde pequeños están en ese contexto, por ejemplo, para dibujar una galleta, para dibujar los pollitos, para aprender la canción de los pollitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos los están viendo todos los días, ellos juegan todos los días con las gallinas y los pollitos. O ven allá la vaca que está preñada, que va a tener su cría, ¿sí? Ellos llegan a contarle a uno. Yo personalmente estuve unos 10 años en el contexto rural allí en la Mesa de los Santos. Y, por ejemplo, aprendizajes que ellos me enseñaron, me acuerdo cuando yo llegué de la ciudad, imagínate un citadino, donde había avispas, por ejemplo, arriba en el techo había un avispero terrible, ¿sí? Y pues en la mañana pues bien la cosa tranquila, pero cuando fue hacia las 10, 11 de la mañana, el calor, las avispas empezaron a salir. Y Iván, que fue uno de mis estudiantes que ya falleció, que tuve que ir a enterrarlo, el profe, porque yo empecé con la carpeta a pegarle a las avispas, unas de esas de negras, de esas de amarillas, bravas. Entonces yo empecé así. Iván, me acuerdo tanto que me enseñó. Profe, nosotros hacemos control biológico aquí. Oiga, póngale cuidado. Control biológico. Acá. Para el tema de las plantaciones del café y ahí de la agricultura. Porque las avispas se comen esos otros animales, los otros bichos que les dañan a ellos las plagas. Eso fue una clase de, ¿cómo denominaríamos? De doctorado de biología. ¿Eh? Y yo desconocía que las avispas
la cuestión de control biológico allá para las plantas de ellos, por ejemplo. ¿Sí? Y nunca se me olvidará ese aprendizaje. Entonces yo empecé a respetar dentro de ese contexto las avispas, por ejemplo. Y así, cualquier cantidad de experiencias que me han sucedido en los diferentes contextos donde uno aprende a utilizar esas estrategias. Muy bien, continuemos, hazme el favor. ¿Me están escuchando o no? Sí, profe, sí Es que sí. escuchamos. Profe, sí, señor. No, yo sí estoy escuchando. Yo Muy bien, también. gracias. Continuamos con estrategias pedagógicas. Jenny, me parece que está ya por ahí sin la serenata. ¿O quién quiere leer? Profe, yo no estoy viendo las diapositivas y es para leer. Es que yo no estoy en el aula, ya les digo porque yo estoy Ah, ok. aquí en mi computador con mis Entonces, la diapositivas, compañera pero que tiene las diapositivas, ¿no se están viendo? yo no las estoy viendo. ¿Por qué se les saldrán? Ay, no. Entonces démosle aquí, a ver si entonces me deja compartir archivos para... Lo que pasa es que se demoran. ¿Qué pregunta tienen hasta el momento de esto de, de la parte del contexto y las estrategias pedagógicas? Experiencias, por ejemplo, que hayan tenido. Por ejemplo, yo los niños de la mesa en el diagnóstico, precisamente cuando llegué a trabajar con ellos, los muchachos de secundaria, me di cuenta la parte de que no salían casi de las casas, de las fincas, por ejemplo, porque como la mesa de los santos es un sitio, yo algunas partecitas conocía, entonces yo les preguntaba en mi clase que era de ciencias sociales, y ellos me decían, no, profe, nosotros, nuestros papás no nos llevan a ¿cómo se llama? Por a las fincas, bueno, a pie de cuesta, ¿ve? Entonces, ahí ya sí le está saliendo la diapositiva. ¿Mejor? Ya no A mí veo. no me deja verla bien. Profe, ya las vemos. Estrategias pedagógicas. Ya, profe, ¿Quién me ayuda a leer? ya. Estrategias pedagógicas. La canasta de los tesoros, la hora del cuento, los talleres, los proyectos de aula, los rincones de trabajo, los centros de interés y las aulas especializadas. Sí, ¿Sigo, profe? sí, Laura, mejor. Las familias tienen un rol fundamental. Por lo tanto, se hace necesario diseñar, mentorar y retroalimentar las formas de trabajo colaborativo para la participación, la comunicación, la formación y el acompañamiento permanente. Muy bien, gracias. Por ejemplo, en un contexto como el de la profesora que están terminando de ver el video, allá pudiéramos tener un aula especializada.
o este de la canasta de los tesoros, o por ejemplo, la misma hora del cuento, o los rincones de aprendizaje. ¿Ustedes qué creen? Profe, ¿cuál es la canasta de los tesoros? La canasta es otra actividad donde se desarrolla como de diferentes temas. Dime, Nancy. Bueno, Nancy, señor, dime. para mí estas son como estrategias o, digamos, actividades que puede implementar una profe. No sé, la canasta de los tesoros a mí se me ocurría, pensaba de pronto en una clase, la maestra invita a los niños, no sé, que se disfracen como piratas, o la profesora, no sé, así como de descubrir algo, como que los lleve a investigar, a buscar un tesoro. Ese perro no es mío. Entonces, eso es lo que yo pienso de las estrategias pedagógicas, ¿no? Es como las herramientas que tienen los docentes para ya implementar en sus clases, y de ahí pues también la vinculación de la familia a la participación de las actividades. Puede ser un día que se invite a una familia al colegio, no sé, hacer una actividad con ellos. Asimismo, el apoyo de los padres en la elaboración de algún trabajo, de alguna actividad, que eso fue lo que pudimos observar, digamos, en la de la profesora esta de San Vicente de Chucurí, donde pues invitaba a los papás a dar un paseo con los niños alrededor de su contexto, y los motivaba a vincularse a la actividad como puede ser, digamos, en su entorno como tal, y no estar ajenos al aprendizaje de los niños. Así lo tomo yo, es mi apreciación. Muy bien, Nancy, ¿cierto? Es decir, las estrategias de la profe, no sé hasta qué punto, muy pertinentes para el contexto donde ella está trabajando. Y por ejemplo, si nos damos cuenta de los títeres, ¿qué materiales utilizó ella para los títeres? ¿Quién me dice? Profe, era cartulina y palitos de pincho. No más. Muy No bien, Laura. más colores. De pronto, porque son como los tres materiales que los recursos del contexto le permiten. Pero si alguna de ustedes acá va y mira aquí en la ciudad un títere, pues seguramente que me va a decir, no, profe, a mí me llegan con unos títeres mejor, sí, con otros materiales, con una elaboración, porque esos son los contextos. ¿Eh? Y pues claro que las estrategias pedagógicas que voy a utilizar de acuerdo a esos contextos. Muy bien. Y las familias, pues ya les decía, ahorita esta semana que terminamos nosotros en la escuela, estoy revisando las actividades por plataforma, estoy revisando las actividades por WhatsApp. Ya como unos 20 estudiantes que llevo revisados hoy de todo el trabajo de la semana, porque los papás nada por WhatsApp, nada por plataforma. Hay papás que no hacen el acompañamiento a los niños. Y no me han enviado 10 actividades de la semana que traje. 10 actividades y no me han enviado ni una. Entonces ya les estoy timbrando. Ay, profe, qué pena. Ellos pensaron que yo no iba a revisar, tal vez, quién sabe. Dije, no, yo estoy todo el sábado aquí revisando las actividades. Y ya les digo, llevo como unos 20, 5, que nada, que aparecen en toda la semana con actividades. Esa es la familia, ¿sí? Esa es la familia. Bien, continuemos. Consolidación del proyecto pedagógico. ¿Qué es PI?
Proyecto, ¿qué? Profe, el proyecto educativo institucional. Muy bien, ahora, proyecto educativo institucional. Ahora me el favor y léeme ahí. Consolidación del proyecto pedagógico. El proyecto pedagógico se traduce en un documento escrito que presenta las intencionalidades, las apuestas educativas y pedagógicas, así como las formas de acompañar y seguir el desarrollo de las niñas y los niños, brindando un horizonte de sentido a las acciones cotidianas del CDI. Este debe ser retroalimentado y ajustado de acuerdo a pautas establecidas. Reconocimiento del grupo de niños y niñas. El talento humano que lidera el trabajo pedagógico identifica y describe las particularidades del proceso de desarrollo de las niñas y los niños de los grupos en los que está organizada la institución, a partir de las capacidades, potencialidades de los momentos de desarrollo en que se encuentren, sus intereses y las formas de interacción. Y la planeación pedagógica, teniendo en cuenta las características del grupo de niños y de niñas, las define, las estrategias, los ambientes enriquecidos, experiencias y documentar la planeación. ¿Sigo, profe? Sí, por favor, es que estamos hablando de proyecto pedagógico. Yo espero que vayan comprendiendo de lo llevo en mis estrategias pedagógicas. Es todo esto, las necesidades de los niños a partir del contexto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desarrollo del proyecto pedagógico institucional, ¿cierto? Que la institución debe tener un ambiente hacia dónde. En este tema que es ahorita esta encontrando la relación de la profesora, la planeación que ella hizo, es que las estrategias pedagógicas que utilizamos, el modelo pedagógico institucional, van ligados al proyecto educativo institucional. Continúa, Laura, y ahorita cuando terminemos, porque necesitamos pasar a la otra diapositiva. Sí, Ok. Laura, por favor. Seguimiento a la planeación pedagógica. El talento humano que lidera el trabajo pedagógico debe definir los instrumentos y mecanismos para el registro de las acciones pedagógicas implementadas con los niños. Acciones pedagógicas. Resignificar o redireccionar el proceso de planeación. Documentar la experiencia de trabajo con los niños para construir el saber pedagógico desde la vivencia propia. Implementa acciones de cuidado con las niñas y los niños que promuevan el bienestar, la seguridad y el buen trato. Las prácticas de cuidado en las que se atienden las necesidades específicas de alimentación, higiene, afecto, contención y seguridad son parte indispensable en la educación inicial. Acciones en las que las maestras, maestros y agentes educativos promueven bienestar, estilo de vida saludable y garantizan condiciones de estabilidad, protección, lo que le permite a los niños sentirse seguros, confiados y acogidos. Bueno, entonces, muy bien, gracias, Laura. Entonces, si nos damos cuenta,
toda esa parte del contexto, toda esa parte del Ministerio de Educación Nacional que se atraviesan en el proyecto educativo institucional, el modelo pedagógico. Entonces, todo un minuto, aguantándome a dar profesor semanal, todo la parte de, mire esta diapositiva, cualificar el talento. Pues, las prácticas de cuidado, la seguridad de los niños, la disposición de ambientes mire, esta interesantísima. El talento humano que lidera el trabajo pedagógico diseña mecanismos que permitan la observación que estamos haciendo de prácticas de observación, el registro de escritura y el propósito de ajustar y mirar actividades pedagógicas de acuerdo a cómo voy desarrollando. ¿Para qué? Para poder aportar al crecimiento y al desarrollo de esos niños. Es bien importante y des en cuenta que a nosotros los docentes todo lo que nos corresponde. Eso no es de que voy allá a jugar y a realizar. Un proyecto, por ejemplo, de aula. Si voy a hacer definición de mecanismos, el registro cualitativo de mejorar, fortalecer, de los niños aprenden con sus pares, la identificación de situaciones y condiciones, el intercambio de información con la familia y cuidadores, implementar, pues, hacer los respectivos y referente a lo que yo quería hacer, si lo logré, estar en continuo diálogo con los padres, ¿sí? Establecer acuerdos, cómo se mejoren, planeación de los espacios, la jornada de reflexión. Es que ahorita documentación en las jornadas pedagógicas y la bibliografía. Ah, muy bien, ahí nos colocaron un... No estoy la cartilla 51. Pregunta del talento humano. De la parte pedagógica. ¿Fácil o difícil? ¿Se fueron o se quedaron durmiendo? ¿Dónde andan? Andrea. Pregunta de la parte pedagógica. ¿Quién continúa? Otro eje que va relacionado con el anterior, de la parte pedagógica. Ahora ya les digo, yo espero que les vaya a quedar. Tenemos el compromiso de trabajar con los niños, ¿ve? Porque pues, imagínate, a nosotros nos corresponde esa responsabilidad. Entonces, no sé quién tiene componente pedagógico o coloco otras diapositivas al azar de las 3 que me llegaron al correo. Es que la siento, no sé, ¿por qué la siento tan distantes? ¿Será por la... Creo que sí, nadie quiere pasar ni colaborar. Me salió, sí, entonces es Daisy Hernández. Profesor, nosotras somos Nosotros tenemos talento humano. Si quieren, háganme el favor. Talento humano, Daisy Hernández.
mientras que mi Si compañera... es el grupo de EICI, aquí estoy cargando unas que son de EICI Profe, Hernández, Talento Humano. no, pero no me deja compartir pantalla, profe. Yo estoy aquí con unas diapositivas que ya... ¿Esas son las de ustedes? Profe, esas son. Listo, entonces me dice... Bueno, este componente es uno de los más importantes, ya que es el encargado, pues, como de vigilar y de estar atento a que se haga cumplimiento con los demás componentes, ¿no? ¿Quiénes son los encargados? Pues el coordinador. Profe, si quiere, pásela. Me hace el favor. ¿Listo? Está el coordinador, el auxiliar administrativo, las maestras y los maestros, el auxiliar pedagógico, el profesional de apoyo psicosocial, el profesional de apoyo en salud, el auxiliar de servicios generales, que también es muy importante, y el auxiliar de cocina. Ahí estamos hablando, es como de un CDI, ¿no? Profe, ya lo puedo pasar. Ahí se tiene en cuenta la caracterización del talento humano. ¿Qué hace el talento humano? Es el que revisa las funciones y actividades que desempeña el talento humano y realiza verificación en las hojas de vida. La organización del talento humano es el que diseña e implementa acciones continuas para la organización, pues, del talento humano, capacitaciones frente a las necesidades del territorio, del contexto, como decía usted, profe, cuando vemos, pues, alguna dificultad en los niños, deben de realizar capacitaciones a las maestras para que ellas tengan, pues, el suficiente conocimiento y, pues, abordar esta situación. El seguimiento y evaluación es el responsable de las labores administrativas. En la modalidad que se establece seguimientos de evaluación, revisa y establece, pues, las necesidades. Era lo que te estaba hablando, ¿no? Es el que está atento a las necesidades que hay, pues, en el colegio, en un CDI o en los hogares comunitarios, se puede decir también. ¿Sí? Profe, ya lo puede pasar. Ahí dice que la cobertura, cuando hay la cobertura sea mayor de 30 niños y niñas, siempre se debe implementar un auxiliar. Eso se ve en los CDI. Pues en los colegios no, porque una profesora tiene un salón casi como de 40 estudiantes. Entonces, y por eso es que muchas veces, pues, el aprendizaje de los niños se les dificulta, porque para la profe estar atenta de tantos niños. Profe, ¿sí voy bien? No lo escucho, dijo usted. Profe. Sí, lo que pasa es que yo silencio el micrófono porque me ha estado molestando el internet. Entonces me he dado cuenta que cuando lo silencio, después me deja trabajar bien. Entonces, tranquila, yo sigo acá y me vas diciendo ahí para pasar. Ahorita les comento. Bueno, listo. La caracterización del talento humano es el responsable de las labores administrativas en la modalidad. Es el que revisa periódicamente el número de personas por área en la modalidad. Es el que revisa periódicamente las necesidades de capacitación y formación, garantizando la calidad de atención integral de los niños y niñas. Es el que establece las necesidades de mejoramiento y determina acciones puntuales para superarlas. Ahí, pues, yo puedo dar el punto de vista por mí, que soy, pues, madre comunitaria, y a nosotras nos hacen visitas cada mes el ICBF, ¿no? Donde ellos dan verificación que nosotras damos cumplimiento a todos estos componentes, ¿no? Tanto nos hacen revisión a nosotras y también le hacen revisión, pues, a la cooperativa en la que nosotros estamos, pues, laborando. El proceso de gestión humano. ¿Qué es el proceso? Es el que elige, pues, los candidatos que tengan, pues, por los estudios o estén realmente capacitados para cumplir con esta labor. El proceso de inducción es para que la persona conozca las funciones que va a realizar. Evaluación y desempeño. Este proceso requiere caracterizarse por ser consistente con la identidad de la institución y el proyecto pedagógico de la modalidad.
a nosotras también nos exigen eso, ¿no? Realizar una propuesta pedagógica y hacerla funcionar a diario con los niños y las niñas. Aparte de la planeación que manejamos mensual y pues la hacemos a diario con los niños. Y es muy importante eso, nosotras nos llegan a revisar y no tenemos el proyecto pedagógico, de una vez nos hacen un requerimiento. El proceso de bienestar y satisfacción, mejorar la calidad de vida laboral del talento humano. Y todo esto lleva pues ambiente laboral satisfactorio, capacitaciones, cualificación, y pues realmente la función del proceso que nos correspondió es garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas, vigilando los demás componentes. Gracias. Muy bien, gracias. A Daisy, bueno, ahí se me borró la diapositiva donde las otras dos compañeras. No estoy. Este es el componente es el componente. Entonces, importante establecer la relación con el componente talento. Me haces el favor y me recuerdan dos compañeras que se me borró la diapositiva aquí. Esta sí me deja pasar. Nuestro grupo está conformado por Aquí está. Gómez. Ajá. Erika Gómez. Muchas gracias. Entonces, este componente humano, bien importante relacionarlo con el anterior, que es el de talento, el de pedagógico. Nosotros, ¿por qué? Porque aquí, miren este primer verdecito. ¿Sí le sale mi manita? No. Proceso de selección, aquí arriba en la mitad donde están los palitos verdes. Proceso de elegir entre varios candidatos para un cargo. Entonces, aquí es donde inicia el proceso de selección. A partir de algo que estos cargos, para las que han sido, así como se encuentran en la página 72 de la cartilla. Si fuera un CDI, sí, claro. Este curso es porque a la cuestión de la proyección de tener una institución educativa. ¿Sí? No la miren solamente que es para el bienestar familiar, para los CDIs, no. Mírenla, pues obvio, estas cartillas son del bienestar, pero mírenla como si ustedes fueran a tener dentro de un futuro su jardín, su institución educativa. Entonces, las psicólogas, los psicólogos, los ingenieros industriales son los que se dedican a hacer los perfiles de los cargos, ¿sí? Para que exista un cargo o auxiliar administrativo, o maestra, maestro, todos estos cargos que están acá, esos cargos son de un estudio que se ha hecho, que lo han realizado los profesionales encargados de las oficinas de talento humano. Ellos se realizan observaciones, hacen entrevistas, hacen registros, pues es lo que se denomina el perfil del cargo. Entonces, por ejemplo, 72, no sé, las que puedan abrir por allá, dice requisitos de coordinador, formación, profesional en ciencias sociales, humanas o administrativos. Les pregunto, desde la parte de formación,
Qué bueno. No se escuchó nada, Erika. Pero ahí me No, es están que escuchando. ahora sí, pero es que ahorita se escuchaba entrecortado y así se está escuchando desde hace rato, o sea, se le escucha por partes. Entonces, les preguntaba por los perfiles de los cargos. Por ejemplo, ahí está el cargo, es decir, la formación, ¿sí? El título que debe tener. Entonces dice que en ciencias sociales, humanas, educación, y para poder ser coordinador. Entonces, bueno, está bien, tengo mi estudio de licenciado, de licenciada en educación infantil. Aplico, perfecto, porque tengo mi parte académica, eso es lo que se denomina formación. Debajo dice experiencia, un año como coordinador de programas y proyectos. Ahí, ¿cómo les va a ustedes en torno a la experiencia como coordinadoras? ¿Aplica o no aplica? ¿Nada? Bueno, entonces, porque parece ser que hay como problemas de audio que me dicen que no me están escuchando. Importante que en la página 72 y 73 puedan mirar esos cargos. Puedan mirar esos cargos. 74 o 75. Puedan mirar esos cargos. Bien, continuemos con el siguiente. ¿Me escuchan? No. Se le escucha entrecortado, ahora sí se está escuchando. Sí, Bueno, profe, se lo escucha. sí, les dejo la tarea porque lástima no pude hacer la reflexión sobre la importancia de los perfiles de los cargos que nos están hablando aquí las compañeras, que ya les digo que se relacionan con el componente anterior, pero muy importante la parte. Una cosa es haber ido yo a la universidad y haber estudiado licenciatura en educación infantil, y otra cosa es mi experiencia laboral. La parte de mi personalidad es muy importante, ¿sí? Que ustedes se vayan dimensionando, porque ya les digo, pues lástima que el micrófono no me deja, pero si ustedes miran en la página 74, 75, 76 de esta cartilla, 71 y 72 que diga, de esta cartilla, ahí están los cargos, se los recomiendo para que los vean y analicen. Ahora, miren la personalidad de ustedes, porque por ejemplo, por acá dice, ¿ahí me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí, Bueno, señor. muy bien, muy bien. Ya cosa en mi estudio realizado en la universidad, experiencia, que ya en caso tengo 17 experiencia, y cosas son las habilidades que dice aquí, por ejemplo. Y ya les digo, esto lo tienen las psicólogas y los psicólogos de la selección personal. Cuando lo llaman a una entrevista, yo trabajo en selección hace muchos años que la selección personal. Entonces uno analiza la hoja de vida cuando llama a una candidata y dice, mira, este perfil de esta hoja de vida me sirve para el perfil que yo estoy buscando dentro de la empresa. Entonces, ya le realiza uno estudio, le di experiencia. Y algo muy importante que es donde te voy a dar la reflexión de esta noche es las habilidades. Por ejemplo, en el caso del coordinador dice liderazgo, trabajo en equipo, toma de decisiones, habilidades de comunicativa, capacidad para establecer relaciones interpersonales, ¿sí? Está de los psicólogos en la selección de personas. Entonces, es donde entra lo que se llama que aplican una personalidad. Que han tenido oportunidad de participar en procesos
cuando la prueba de muy fuertes en España están las instituciones para la pruebas para todo. Yo me atrevería a decir es las instituciones tienen más de 15 personas bueno, diferentes, ¿no? Diferentes habilidades para mirar. Entonces ahí es cuando miran, por ejemplo, el caso de personalidad, donde por ejemplo el liderazgo los contesta, ahí le están mirando todo esto que relaciones y bien, las que me están escuchando. Ay, hola. Hola, profe, ya la escuchamos. Ahora sí, profe. Profe, Gracias, Mali. Sí, les decía que realizar en esa cartilla, no mañana, pasado mañana, cuando tenga la oportunidad de vienen los perfiles de los cargos. Esos perfiles de los cargos, la psicóloga, los psicólogos, los ingenieros industriales se han dedicado un buen tiempo a analizar los cargos, a hacer la descripción de los cargos y donde establecen los perfiles. Y en estos perfiles es lo que uno refleja en la hoja de vida. Cuando uno pasa la hoja de vida, ellos, por eso es que uno pasa la hoja de vida, porque la psicóloga de talento humano la revisan, ¿ve? Y en esos perfiles está, por ejemplo, la parte académica. Entonces, a ustedes, ya como licenciadas en educación infantil, bueno, mire, estas estudiantes, estas son licenciadas en educación infantil. Quiere decir que tienen la formación para aplicar para el cargo, por ejemplo, de maestras o de coordinadoras, si ustedes ven esa cartilla. Ahora, lo que pasa es que aparte de la formación, de tener el título profesional de licenciadas en educación infantil, viene lo otro que se llama la experiencia. Entonces, por allá uno le pregunta, no escribe en la hoja de vida la experiencia laboral de tanta institución. Entonces, y allá en la entrevista, las psicólogas llegan y le preguntan a uno,
Dicen, bueno, ¿usted en dónde estuvo? ¿En qué institución estuvo? No, yo estuve en tal institución. Bueno, ¿ya qué hizo? No, hice esto, hice, ¿sí? Entonces ellas van mirando la experiencia laboral relacionada con la formación académica. Pero ahí hay un tercer aspecto que es donde les quiero dejar la reflexión y es la parte de la personalidad, porque ahí dice relaciones interpersonales, trabajo en equipo, dirección de proyectos, participación, bueno, una serie de características que tienen que, ahí dice habilidades, eso tiene que ver con la personalidad de uno. Y las que han participado en procesos de selección recordarán que por ahí les han aplicado unas pruebas que se llaman pruebas de persona. Una cosa son las pruebas de conocimientos, donde ustedes les hacen un examen de unas 30, 40 preguntas, donde le preguntan por modelos pedagógicos, donde le preguntan por didáctica, donde le preguntan por un proyecto de aula, donde le preguntan por ahorita lo que estamos hablando de los, ¿cómo es que se llaman? Las estrategias pedagógicas, ¿sí? Esa parte, pues se supone que uno como licenciado, pues sí, como docente uno la maneja. En el conocimiento de uno, de haberse aguantado el profesor José Manuel allá 5 años en la universidad, entonces uno dice, ay, sí, mira, ¿sí? Esa es la parte de conocimientos que también le pueden hacer uno un examen. O si le colocan un coordinador, hacerle una entrevista a un coordinador que lleva 30 años, 40 años en el magisterio, pues eso es una persona que sabe muchísimo, ¿eh? Entonces, claro, le van a preguntar a uno y uno queda, sí, entonces ellos se dan cuenta, ah, este profesor sabe, pues conoce el sistema educativo, lo conoce. A mí, una de las cosas que yo las molesto por estas cartillas es porque hasta donde por allá en una entrevista a ustedes les vayan a preguntar por estas cartillas. Ah, sí, me la cartilla, el sentido de la educación inicial, la cartilla 51 que habla sobre cómo se organiza una institución educativa, ¿sí? Y ya les digo, la prueba de personalidad, que es donde generalmente lo rajan a uno. Uno puede tener el estudio, uno puede tener la experiencia, pero donde lo rajan a uno generalmente es en la prueba de personalidad, porque ahí es donde sale que si uno es grosero, que si uno es agresivo, que no le gusta relacionarse, que no le gusta participar. Entonces, en los otros dos cursos donde ya he hecho esta clase, que ya hemos tocado esta parte del componente anterior del proceso pedagógico y talento humano, les he dado la reflexión en torno y varios me han dicho al finalizar, profe, gracias porque nos vamos a mirar precisamente, y ese es el modelo sociológico de Uniminuto, lo que es la parte de la reflexión y la devolución creativa, uno poder decir, uy, mire, ahí en eso, yo no lo estoy diciendo, ahí lo dice la cartilla, liderazgo, todas esas características. Entonces, uno que tiene que hacer, mis amigas, ponerse a reflexionar y a decir, bueno, a ver, ¿qué habilidades tengo? Y entonces, ¿cómo las sigo dimensionando y cómo las sigo desarrollando? Pero, ¿qué habilidades tengo así como regulares? ¿Por qué? Porque estoy a tiempo. Todavía voy a estar 2 años, 3 años en la universidad y voy a estar a tiempo de poderlas cambiar, de poderlas reestructurar, de hacer un esfuerzo. Por ejemplo, que yo soy muy inseguro, pues entonces, lo que les he dicho, ahorita que están con el grupo de danzas de la universidad, no sé si ya les llegó la invitación les va a llegar. A ver, si yo soy muy inseguro, si yo soy muy nervioso para hacer una, ¿cómo se llama? Una exposición, una socialización allá adelante, pues entonces el grupo de danzas de la universidad me va a servir para empezar a soltarme allá adelante, por ejemplo, o el de teatro, no sé, ¿eh? Para las cuestiones, por ejemplo, si mi estilo de personalidad fuera yo inseguro, o que no sé trabajar en equipo, por ejemplo. Hoy en día las instituciones, cualquier cantidad de empresas están con el tema de trabajo en equipo, de coaching. Entonces, si tú no sabes trabajar en equipo, pues invitación, venga, manita, ¿cómo trabajamos? Entre 2 o 3, y yo sé que yo soy diferente, yo sé que yo soy pegada, yo sé que soy grosero, entonces ayúdenme para empezar porque es que los que se dan cuenta del estilo de personalidad mío son ustedes. Yo no, yo actúo, y en cierta medida por mi forma de pensar,
yo digo, uy, mejor dicho, qué berraquera, soy, mejor dicho, soy San José. ¿Sí? Pero no, las personas son las que se dan cuenta cómo es uno. Y me gustaría que me hicieran la descripción de forma de ser, cómo es el profe José Manuel. ¿Alcanzaron a escuchar ahí o no? No, profe, yo no escuché. ¿Lo que he dicho? Sí, sí le estaba Naita, escuchando. Pues yo Naita, sí le estaba. yo llegué a la Profe, pregunta, de, porque estoy hablando de selección de personal y les he dicho, la parte académica, que es el estudio que tengo, mi formación académica, mi experiencia laboral y mi estilo de personalidad. Entonces me gustaría que pudieran hacer una descripción de la forma de ser del profesor José Manuel. Sí, ya, claro. bueno, profe, yo podría decir que es una persona muy tranquila, muy conversadora, muy amable, muy asequible. Es como que hace amigos fácil. Es muy dulce a veces también. Es muy tierno. Muy bien, muchas gracias, Mali. ¿Sí? ¿Quién más se anima, aparte de las que ya han participado? Bueno, profe, pues me parece que es una persona muy tranquila, en realidad pues muy paciente. eh, en las actividades que hemos realizado, pues eh, de todo lo que nos habla el conocimiento, pues es bastante. Y también pues que tiene como en el fondo todavía algo de niño de que de pronto nos lo demostró el día que fuimos a hacer las prácticas, ¿sí? Como en la forma de actuar y de compartir con nosotros. Bien, gracias, Juliana, y a todas. ¿Sí ven? Dime, Nancy. Bueno, profe, aparte de pronto las cualidades que mis compañeras les han dado, he visto que es una persona muy apasionada por su labor, ¿no? Aparte de eso, tiene mucha experiencia y que vive y siente, tiene esa vocación de ser maestro porque eso se le ve en su forma de hablar, de actuar y así como para complementar y ya. Muy bien, gracias, Nancy, ¿sí? Y a todas las que pudieron participar. Se en cuenta, ¿sí? Su forma de actuar, su forma de comportarse, ustedes en estos 2, 3 meses que han tenido el contacto conmigo, me han observado y ninguna una persona que analiza profundamente toda situación comparte sus conocimientos. Muy bien, gracias, Michelle. ¿Sí? Es decir, eso es algo que yo no es que me lo proponga, ay, yo voy a ir para mis estudiantes ahorita a encontrarme allá en el Vicente Azuero, entonces me va a colocar la máscara y me va a colocar la apariencia. No, porque estoy casi seguro que si yo me coloco una máscara y empiezo ya a aparentar, ustedes mismas se van a dar cuenta, de pronto van a comentar, este tipo, sí, porque es que la persona, como es ahorita Nancy, la boca, entonces yo no puedo ponerme o ahorita yo me decía, profe, cuando usted allá hizo la parte de allá como la parte de niño, ¿eh? Es decir, eso es algo que no se improvisa, uno lo lleva y la personalidad uno lo va llevando a que uno se desenvuelva. Entonces la reflexión que les dejo esta noche
en este componente y en el anterior, en ese reto grande que tenemos de mirarse la parte de la personalidad y mirar qué habilidades tengo, qué dimensiones tengo muy bien desarrolladas y qué me hace falta trabajar. Porque están a tiempo, eso se lo garantizo, 2 o 3 años mientras que terminan, de poder corregir y poder decir, bueno, ahora sí voy en cierta medida, con una mejor forma de ser para poderme desempeñar. Bueno, no las canso más, me alegra muchísimo haber encontrado. Hago las oraciones para que ustedes y sus familias se encuentren bien con este tema de esta enfermedad y en eso me siento muy satisfecho porque hasta donde sé, nadie en un minuto ha resultado afectado por esta cuestión de esta enfermedad. Que descansen. Profe, muchísimas gracias.